Hola, curiosas y curiosos. La red social Pinterest se encuentra entre las compañías tecnológicas más destacadas a nivel mundial. Pensad que cuando Pinterest debutó en bolsa en abril de 2019, tuvo una subida del 29%. Además, los analistas creen que será rentable este mismo año. Y es que la red social, con más de 265 millones de usuarios activos mensuales, podría convertirse en un jugador relevante en el mundo del e-commerce. Sí, en las tiendas online. Durante su debut en Wall Street, las acciones de la compañía cerraron a $21,72, lo que le dieron una capitalización de mercado de 11.501 millones de dólares, unos 10.240 millones de euros. Y actualmente, 5 meses después, tiene un valor de más de $30 por acción. No está nada mal. Pensad que Pinterest superó la valoración de 12.000 millones de dólares que recibió en su última ronda de financiación privada en 2017. Y es que esta empresa con sede en San Francisco, California, obtuvo unos ingresos de 755,9 millones de dólares en 2018. Unos ingresos muy superiores a los 472,8 millones que obtuvo un año antes. Y aunque la empresa declaró pérdidas el pasado ejercicio de 62,9 millones de dólares, un 51,6% menos frente a su ejercicio de 2017, como os digo, los analistas creen que será rentable este mismo año. Algo que la diferencia de otras empresas del sector tecnológico, como por ejemplo Lyft, que en 2018 había perdido 911 millones de dólares, o Uber, que el pasado año registró unas pérdidas operativas de 3.000 millones de dólares. Pero, ¿cómo se ha convertido Pinterest en una de las redes sociales más potentes? ¿Por qué triunfa tanto entre los inversores? ¿Qué es un pin promocionado? Pues quédate y hablaremos de esto y mucho más. Y si quieres estar informado continuamente, no dudes en suscribirte y darle a la campanita porque cada semana cuelgo 3 vídeos. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! Como veis curiosos, Pinterest va como una moto. Fundada en 2010 por Ben Silverman, antes de salir en bolsa, recibió 1,5 mil millones en fondos de 37 empresas, incluidas Rakuten o Goldman Sachs. A favor de Pinterest está su número de usuarios activos mensuales, aproximadamente 250 millones de usuarios, o también llamados pinners, que usan esta plataforma similar a un tablero de anuncios de manera mensual, para poder navegar, compartir imágenes y otro tipo de contenido en forma de pin. Cuando se fundó, Pinterest parecía seguir el modelo de otras redes sociales como Facebook, lo que significa que tenía como objetivo desarrollar una red masiva de usuarios primero y luego buscar alternativas para generar ingresos más adelante. Pero curiosamente ahora a Pinterest no le gusta que la llamen red social. Por otro lado, y esto es muy importante, es una marca muy valorada por sus usuarios. Y es que varios informes sitúan a la red social como la enseña más relevante de los Estados Unidos, solo por detrás de Apple y Amazon. ¡Tremendo! Según un informe de Comscore, el 43% de la población de ese país, la que tiene acceso a Internet, visita Pinterest con regularidad. Y en el lado de las incertidumbres estaría una posible ralentización en su crecimiento de usuarios. Y es por eso que quieren expandir su marca por todo el mundo. Ese es el objetivo actual. Además, la compañía, cuyo negocio principal es la publicidad, podría dar el salto al e-commerce para monetizar más aún su base de usuarios internacional. No hay que olvidar que entre su audiencia están 8 de cada 10 madres de los Estados Unidos, que son las que habitualmente toman las decisiones de muchas compras. Tampoco hay que pasar por alto que los usuarios de Pinterest guardan ideas de ropa, decoración y un largo etcétera, lo cual la sitúa como una plataforma muy relevante para las compras online, pues como apuntaba recientemente Google, el 50% de los compradores en Internet realizan una adquisición tras ver los productos en una imagen, y Pinterest permite a los minoristas llegar a los compradores justo en la fase de inspiración de las compras. Además, la compañía admite que todavía están en las primeras etapas de sus esfuerzos de monetización, aunque actualmente ya los anuncios publicitarios en Pinterest ya ayudan a las empresas a contactar con los pinners justo en su viaje, donde toman las decisiones de compra. Y es que el 68% de los usuarios activos semanales descubrieron una nueva marca o producto en Pinterest.
y eso es muy positivo para las marcas. Según Pinterest, abordan varios objetivos de los anunciantes a través de su formato de anuncio pin promocionado, que puede contener una sola imagen, un carrusel de imágenes o un vídeo. Y está claro que su capacidad para desarrollar nuevos productos y mejorar productos publicitarios existentes será un motor importante para su crecimiento futuro. Pero entonces, ¿cómo se ha convertido Pinterest en una de las compañías de redes sociales más publicitadas entre los inversores? Pues bien, antes de hablar de los medios más tradicionales donde generan ingresos, vale la pena ver cómo Pinterest ha utilizado su sistema de pin único para crear oportunidades de monetización. Y es que la compañía ha integrado un botón de comprar que permite a los usuarios comprar productos anclados directamente desde Pinterest. Sí, sin salir de la red social. Y así el usuario no debe visitar un e-commerce en otra web. Pero bueno, todo el tema de la monetización en redes sociales comenzó hace unos años, cuando todo el mundo tecnológico vio que la mejor manera de monetizar una red social era a través de anuncios digitales. Pinterest lo sabía y por ello creó un plan de negocios que monetiza su plataforma con anuncios. Sin embargo, la compañía lo hace de una manera única. Si bien redes como Facebook cobran a los anunciantes en función del modelo de costo por clic, el famoso CPC, Pinterest ha creado una estrategia promocional de anuncios PIN que cobra a los anunciantes por el compromiso o la acción. Esto significa que un anunciante solo paga cuando un usuario existente participa con un PIN promocionado, lo que tiene el potencial de aumentar el retorno de la inversión del anunciante. Aunque también hay que decir que Pinterest también ofrece opciones de CPC y costo por mil para anunciantes. Además, con el uso exclusivo de Pinterest de los tablones de anuncios, los anunciantes pueden dirigirse a los usuarios en función de sus intereses, gustos o la etapa que se encuentra en su vida. Es decir, que a lo mejor hoy me gusta hacer yoga, pero mañana no. O a lo mejor estoy buscando un armario para el salón hoy y por eso busco fotos, pero dentro de 6 meses no tengo ganas de hacerlo. Esto permite a los anunciantes dirigirse a clientes potenciales en un nivel más granular que el que pueden en otras redes sociales, lo que proporciona un impulso adicional hacia un retorno positivo de la inversión, el buscado ROI de los presupuestos publicitarios. Además, mientras que otras redes sociales se centran en las interacciones con los amigos, Pinterest ha creado un modelo de negocio que se centra en permitir que sus usuarios descubran cosas nuevas e interesantes. De esta manera, Pinterest se diferencia mucho de Facebook o Twitter, en que la compañía quiere que sus usuarios la usen como una herramienta para planificar proyectos futuros. Y es como quieren que la vean realmente. Pinterest quiere que la veamos más como un motor de búsqueda que como una red social. Por ello, la compañía permite a sus usuarios encontrar información nueva en lugar de buscar información específica, lo que hace que su modelo de negocio sea extremadamente único. Por poner un ejemplo, este enfoque en el descubrimiento se ve con la asociación de Pinterest con Apple, por ejemplo, que permite a los usuarios de la manzana descubrir nuevas aplicaciones en la App Store. Y bueno, está claro que la principal fuente de ingresos de Pinterest son los llamados pines promocionados. Estos pines especiales son anuncios pagados por patrocinadores identificados. Unos pines muy similares, pero no exactamente iguales a los pines estándar. Gran parte de estos ingresos han sido provocados por un mayor interés en la plataforma móvil de Pinterest, que es cada vez más popular entre las marcas de moda y belleza. Además, dado que los usuarios de Pinterest son abrumadoramente mujeres y tienen ingresos superiores al promedio, esto hace que sea una de las fortalezas más grandes de esta red social. Como habéis visto curiosos, parece que esta red social, a veces olvidada por los marketers, tiene un recorrido espectacular. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido este vídeo? ¿Te mola Pinterest? Me lo podéis poner en los comentarios, los leo todos. Aparte, en el comentario destacado os dejaré otros vídeos tan interesantes como este. Echadle un ojo. Y ahora una pregunta para vosotros, a ver quién la sabe. ¿Cuánto tiempo tardó Pinterest desde su creación en posicionarse entre las 50 mejores webs de internet? Y nada, aparte de darle like al vídeo, suscribiros y campanita, mira este vídeo aquí que es brutal, te gustará. Y si no eres suscriptor, dale a este botón. Y estos dos botones son mis otros dos canales, tanto Historias de la Historia como Ciencias de la Ciencia. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.